Prepárate porque hoy nos vamos a meter de lleno en un momento de esos que te dejan con la boca abierta. Un momento crucial, explosivo de la historia de la Corona de Castilla. La Guerra de las Comunidades. Casi nada, imagínate. Ciudades enteras levantándose en armas, desafiando al mismísimo rey. Hablamos de Toledo, Segovia, Valladolid. El corazón de Castilla en plena ebullición. Una auténtica revolución. Pero claro, para entender bien este conflicto tenemos que ir un poco más atrás. ¿Qué fue lo que realmente encendió la mecha de esta rebelión? ¿Fueron solo los impuestos o había algo más? Bueno, la cosa venía de lejos, la verdad. Con la muerte de Isabel la Católica, Castilla se enfrentó a un cambio dinástico que no sentó nada bien a muchos. La llegada de Carlos V, ¿verdad? Un rey flamenco con su corte flamenca que apenas chapurreaba castellano. No es de extrañar que las élites castellanas se pusieran un poco nerviosas. Ya te digo. Vieron cómo su poder e influencia se tambaleaban. Y claro, la gota que colmó el vaso fueron las exigencias económicas del nuevo rey. Necesitaba una pasta gansa para financiar sus aspiraciones imperiales en Alemania, y Castilla era la gallina de los huevos de oro. Menudo panorama. Ciudades que se organizan, la figura de Juana, la madre de Carlos, como posible alternativa al trono. Un auténtico polvorín a punto de estallar. ¿Y dónde se produjo la primera chispa? Esa que lo cambió todo. Pues fíjate, fue en Toledo, en abril de 1520. El rey convocó a los regidores, que eran como los representantes de la ciudad, en Santiago. Pero Toledo dijo, ni hablar. Toma ya. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se rebelaron? Pues el pueblo, liderado por un personaje que se convertiría en leyenda, Juan de Padilla, impidió la salida de los regidores y tomó el control de la ciudad. Nació la Comunidad de Toledo. Y para añadir más leña al fuego, los predicadores de la época lanzaban encendidos sermones contra el poder flamenco. El ambiente debía estar que echaba humo. Y parece que la cosa no se quedó en Toledo, ¿verdad? La marcha del rey a Alemania terminó de encender la mecha. Exacto. Una vez que Carlos José se fue, la situación se volvió aún más tensa. Cuando volvieron los procuradores que habían votado a favor de los impuestos del rey, estallaron disturbios por toda Castilla. Menuda bronca. ¿Hubo alguna ciudad donde las cosas se pusieran especialmente feas? Uf, en Segovia la cosa fue muy seria. Dos funcionarios reales y el mismísimo procurador de la ciudad, Rodrigo de Tordesillas, fueron ejecutados. Imagínate. Cocinada. ¿Y en otras ciudades qué? En Burgos y Guadalajara también hubo follón gordo, y en León, Zamora y Ávila, aunque menos. Curiosamente, Valladolid se mantuvo bastante tranquila al principio, seguramente por la presencia del cardenal Adriano y el Consejo Real. Menuda agitación. Pero bueno, los toledanos, viendo el percal, decidieron tomar cartas en el asunto y organizarse, ¿no? Claro. Convocaron una reunión urgente en Ávila a todas las ciudades con voto en las Cortes. Querían crear un frente común contra el rey y sus políticas. Una especie de congreso rebelde. ¿Y qué pedían exactamente? ¿Cuáles eran sus reivindicaciones? Pues mira, tenían una lista de peticiones bastante contundente. Primero, querían que se anularan los impuestos votados en La Coruña. Segundo, exigían volver al sistema de encabezamientos para la recaudación de impuestos, que consideraban más justo. Dos puntos clave para asegurar las arcas castellanas. ¿Y qué más? Tercero, pedían que todos los cargos públicos y beneficios eclesiásticos fueran solo para castellanos de pura cepa. Cuarto, querían prohibir que la pasta saliera del reino, que se quedara en casa. Y quinto, proponían nombrar a un castellano para que gobernara en ausencia del rey. Unas demandas que reflejaban un profundo sentimiento de identidad castellana. Y parece que la idea de darle la patada a Carlos VII y coronar a su madre, la reina Juana, empezaba a ganar adeptos. Sin duda, el movimiento comunero se consolidó en el centro de Castilla, llegando incluso a Murcia, aunque no cuajó ni en Galicia ni en el País Vasco. O sea que la cosa tenía un claro componente territorial. Y bueno, para organizar una rebelión como esta hacía falta una buena estructura, ¿no? Por supuesto. Esa reunión que habían convocado los toledanos se celebró en Ávila en agosto de 1520. Se creó la Junta, que pretendía ser una especie de gobierno alternativo al del rey. Un gobierno en la sombra. ¿Y qué hicieron? ¿Tomaron alguna medida importante? Pues fíjate, redactaron la ley perpetua, una especie de protoconstitución para Castilla, aunque al final la reina Juana no la firmó. Una lástima. Pero bueno, mientras tanto, el rey, aunque estaba en Alemania, no se quedó de brazos cruzados. Intentó sofocar la rebelión por la fuerza, ¿verdad? Exacto. Uno de los primeros objetivos fue Segovia. Rodrigo Ronquillo, un capitán del rey, intentó aislar la ciudad para que se rindiera por hambre. Una táctica clásica de asedio. ¿Y cómo reaccionaron los segovianos? Pues con mucha valentía. Se negaron a rendirse y pidieron ayuda a otras ciudades. Toledo y Madrid respondieron enviando tropas lideradas por Juan de Padilla y Pedro de Zapata. Ahí se libró una de las primeras batallas de la guerra. El conflicto se extendía como la pólvora. Y parece que en Medina del Campo las cosas se complicaron aún más, ¿verdad? Sí.
El cardenal Adriano, que era el gobernador del reino en ausencia del rey, ordenó que se incautara la artillería real que estaba en Medina del Campo. Pero la población se resistió y en el jaleo se produjo un incendio que arrasó gran parte de la ciudad. Menudo desastre. ¿Y eso qué provocó? Pues mira, muchísimas ciudades, indignadas por lo que había pasado, se unieron a la rebelión, incluida Valladolid, que hasta entonces se había mantenido al margen. La rebelión cobraba fuerza. Y la Junta, ni corta ni perezosa, decidió ir a ver a la reina Juana. Sí, señor. El ejército comunero se plantó en Tordesillas, donde Juana estaba recluida, para explicarle la situación y pedirle su apoyo. Y Juana, en un gesto muy simbólico, les dijo que sí, que estaba de su lado. Menudo espaldarazo para los comuneros. Y de Ávila se fueron a Tordesillas, ¿no? Convirtieron la ciudad en su cuartel general. Exacto. Llamaron a todas las ciudades rebeldes para que enviaran representantes a Tordesillas. Para septiembre de 1520, 14 ciudades ya estaban allí, formando una especie de gobierno alternativo. Casi nada. Pero claro, gestionar una rebelión tan grande no debía ser fácil. Surgieron tensiones y divisiones internas, ¿verdad? Uf, sí. Por un lado, estaban los que solo querían reformas políticas y económicas, pero por otro lado surgieron revueltas populares contra los nobles, algo que iba mucho más allá de las reivindicaciones iniciales. El pueblo llano aprovechó la ocasión para ajustar cuentas con sus opresores. ¿Y cómo reaccionó la Junta ante estas revueltas? Pues se vieron en un aprieto. Finalmente, decidieron apoyar a los campesinos, lo que provocó que muchos nobles, asustados, abandonaran la causa comunera. Una decisión arriesgada. Y mientras tanto, el rey, desde la distancia, intentaba recuperar el control de la situación. Claro. Carlos Signa nombró nuevos gobernadores, nobles de confianza, y les ordenó que aplastaran la rebelión. Además, el Consejo Real se estableció en Medina de Rioseco, desde donde dirigía las operaciones militares. La cosa se ponía seria. ¿Y cómo les fue a los comuneros? ¿Sufrieron algún revés importante? Pues sí, la verdad. En octubre de 1520, el Consejo Real ocupó Medina de Rioseco sin apenas resistencia. Además, la reina Juana, a pesar de su apoyo inicial, se negó a firmar ningún documento oficial, lo que debilitó mucho a la Junta. Menudo chasco. Y para colmo, Burgos, una ciudad importante, decidió cambiar de bando y unirse al rey. Exacto, el condestable entró en Burgos y negoció su rendición, ofreciéndoles algunas concesiones a cambio de su lealtad. Valladolid estuvo a punto de hacer lo mismo, pero al final se mantuvo fiel a la causa comunera. Menos mal. Bueno, y mientras tanto ambos bandos se preparaban para la batalla final. Sí, señor. Durante los últimos meses de 1520, ambos bandos reclutaron soldados y reunieron recursos para la guerra. Los realistas tenían el apoyo de la nobleza y los grandes comerciantes, mientras que los comuneros dependían del apoyo popular y de las ciudades rebeldes. Dos ejércitos frente a frente. ¿Y dónde se produjo el primer gran enfrentamiento? En Tordesillas, en diciembre de 1520, las tropas comuneras, lideradas por Pedro Girón, avanzaron hacia Medina de Rioseco, pero por alguna razón decidieron retirarse a Villalpando. ¿Y eso qué supuso? Pues que dejaron el camino libre hacia Tordesillas. El ejército real, al mando del condestable, aprovechó la ocasión y ocupó la ciudad sin problemas. Y de paso capturaron a la reina Juana. Menuda cagada. Perdieron Tordesillas y a Juana un golpe durísimo para la moral de los comuneros. Ya te digo. La derrota de Tordesillas provocó muchas críticas internas y la dimisión de Pedro Girón. Los comuneros se replegaron a Valladolid, que se convirtió en su nueva capital. Valladolid resistía. ¿Y qué hicieron? ¿Idearon alguna nueva estrategia? Pues mira, se dedicaron a hostigar al enemigo con pequeñas incursiones. Antonio de Acuña, por ejemplo, atacó Tierra de Campos, causando destrozos en propiedades de la nobleza. Guerra de guerrillas. Pero el rey, desde Alemania, no se quedó de brazos cruzados. Para nada. Promulgó el edicto de Worms, en el que condenaba a muerte a un montón de comuneros. Y el Consejo Real ocupó Ampudia, un punto estratégico. La represión se intensificaba, y los comuneros lograron alguna victoria en esta fase de la guerra. Sí, una muy importante. En febrero de 1521 tomaron el castillo de Torrelobatón, lo que les dio un respiro y les levantó la moral, aunque por desgracia no supieron aprovechar bien esta victoria. Una oportunidad perdida. Y mientras tanto el obispo Acuña andaba liándola por el sur, ¿no? Sí, señor. Acuña aspiraba a ser arzobispo de Toledo, así que se fue para allá con la intención de tomar posesión del cargo, aunque por el camino se enfrentó a las tropas realistas en el Romeral y fue derrotado. Menudo personaje. ¿Ah? Pero bueno, al final le llegó a Toledo, ¿verdad? Sí, al final entró en la ciudad y se hizo con el arzobispado. Aunque su llegada no gustó mucho a María Pacheco, la viuda de Padilla, que era quien realmente controlaba Toledo. Dos líderes con mucho carácter. Y bueno, la batalla final, la que lo decidió todo, fue la de Villalar, ¿verdad? Exacto. En abril de 1521, el ejército realista se acercó a Tordesillas.
Juan de Padilla decidió ir a Toro a buscar refuerzos, pero por el camino se topó con la caballería realista en Villalar. Un encuentro fatal. ¿Cómo fue la batalla? Pero imagínate, una tormenta terrible, lluvia a cántaros. Y en medio del caos, la caballería realista cargó contra los comuneros, que estaban totalmente desprevenidos. Fue una masacre. ¡Qué horror! ¿Y Padilla? ¿Qué fue de él? Padilla, junto a Juan Bravo y Francisco Maldonado, fue capturado y ejecutado al día siguiente en la Plaza Mayor de Villar. Un final trágico. Y tras Villar, la rebelión se vino abajo, ¿verdad? Sí, la mayoría de las ciudades se rindieron. Solo Madrid y Toledo resistieron un poco más. Y Toledo, liderada por María Pacheco, se convirtió en el último bastión de la resistencia comunera. Exacto. María Pacheco, tras la muerte de Padilla, demostró una valentía increíble. Defendió Toledo con uñas y dientes durante meses, pero al final tuvo que rendirse. Una auténtica heroína. ¿Y qué fue de ella? Tuvo que huir a Portugal, donde murió en el exilio. Qué triste final. Y bueno, el rey volvió a España y se dedicó a poner orden, ¿no? Claro. En 1522, Carlos se regresó a Castilla y promulgó un perdón general para los que se habían rebelado, aunque unos pocos, como María Pacheco y el obispo Acuña, no los perdonó. La venganza del rey. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Pues mira, las ciudades perdieron mucho poder, tuvieron que pagar un pastón en indemnizaciones y la nobleza quedó sometida al rey, un cambio radical en el panorama político de Castilla. Desde luego. Y aunque la rebelión fracasó, la memoria de las comunidades ha perdurado a lo largo de la historia. Sin duda. Han sido un símbolo de resistencia, de lucha por la libertad y la justicia, y su legado sigue inspirando a muchos en la actualidad. Una historia fascinante y llena de lecciones. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en la Guerra de las Comunidades. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Y si te has quedado con ganas de más, te animo a que investigues sobre María Pacheco, una mujer increíble, o sobre las causas de la revuelta. Hay mucho que descubrir. Totalmente. Y para terminar, te lanzo una pregunta para que